Viajé a la línea de Plutón para que vos no tengas que hacerlo. Spoiler alert, vas a querer evitar tu línea de Plutón. ¿Has escuchado acerca de la astrocartografía, la influencia de la astrología con lugares físicos en el mundo, o sea, geográficos? Lo que me parece más difícil es de verdad estudiarlo, porque pues hay que ir al lugar y viajar. Entonces, bueno, me gustaría hacer como un experimento estudiando esta parte de la astrología. Sobre todo estudiando la astrología védica sidereal. Y para serles sinceros, yo llevo muchos años queriendo viajar afuera de los Estados Unidos y la verdad que no podía. Y me parece que este último año mi suerte cambió totalmente y he podido empezar a viajar, que yo sé que es un gran privilegio. Entonces me parece la oportunidad perfecta para estudiar este tema y compartirlo con ustedes. Entonces, como dije, viajé a mi línea de Plutón, no era mi intención, yo compré el boleto antes de estudiar cuál línea pasaba por ahí. No hagan eso. Y bueno, te voy a contar todo lo que pasó, pero primero que todo tenemos que discutir qué es la astrocartografía y si ya sabes qué es, ándate a la siguiente sección de este video para no aburrirte. De acuerdo a astroline.today, la astrocartografía es una técnica que combina la astrología con la cartografía para trazar un mapa de las influencias astrológicas en distintos lugares del mundo. O sea, diferentes personas van a tener una experiencia diferente basada en su carta natal. Mediante la astrocartografía podemos crear mapas personalizados que muestren qué lugares del mundo es más probable que se manifiesten nuestras energías planetarias. Spoiler alert, vas a querer evitar tu línea de Plutón, ¿ok? Y de acuerdo a Astroflay, que ojalá que esté diciendo su nombre correctamente, cada línea aspecta 300 kilómetros en radio, la línea del planeta, el radio, la circunferencia, entonces la circunferencia es 600 kilómetros, no sé por qué, no sé por qué no digo eso, o cuál será la diferencia de medir los 300 kilómetros de radio a 600 kilómetros de esta circunferencia, diámetro, Yo sí pasé la geometría, lo prometo, pero fue hace muchos años. Y su video también nos recuerda que, obviamente, el estado que cada planeta tiene en tu carta natal va a dictar la manera en que se manifiesta la energía en ese lugar. Y si quieren más detalles de Astroflay, vayan a ver ese video porque me parece que es una creadora muy vacilona y me gustó mucho su video. Ella habla de cómo es vivir en la línea de Plutón. Pero bueno, yo hace mucho tiempo había visto un video de Kapil Raj entrevistando a otro creador que se llama Shanati y él estaba hablando de que sí se puede estudiar la astrocartografía usando cualquier sistema de astrología. O sea, no tienes que tener un sistema distinto que te dé calculaciones distintas, sino que vos vas a usar, si estás estudiando como yo, tu astrología védica, puedes ver a tu carta natal y con cualquiera de los programas que se encuentran en la internet puedes estudiar tu astrocartografía. Que lo más importante es entender cuáles planetas te benefician, cuáles no, cuáles casas están gobernando o en las que están posicionadas, ¿verdad? O no. Yo oigo mucha gente decir que sí, anda a tu línea de Venus, pero ¿qué pasa si Venus es un planeta maléfico en tu carta? O sea, está de alguna manera actuando como un planeta maléfico. Y yo les debo unos videos de cuáles son los mejores planetas para cada ascendente, así que hablamos de eso más adelante. Pero entonces no es tan fácil solo como para decir, andar la línea de Venus. Tienes que de verdad estudiar en tu carta. Y también deberían ver ese video, pero este sí está en inglés. Muchas veces estos videos sí tienen subtítulos. Entonces, ¿qué simboliza Plutón? Y sí lo vamos a tratar como un planeta Never Forget. Es un planeta maléfico y lejano. En la astrología védica tradicional esos ni siquiera se estudian o se usan en realidad para predecir. Los astrólogos védicos modernos ya sí los usan más. Por eso yo no he hablado mucho de ellos en mi canal porque todavía me estoy enfocando solo en estudiar lo tradicional. Pero bueno, entonces Plutón se considera maléfico porque gobierna Escorpio, llega a representar la transformación y es una energía destructiva. Porque cuando, yo he hablado de esto en otros videos, cuando se crea algo hay que destruir lo que existía antes. Si yo quiero construir una casa, tengo que destruir un árbol. Puede llegar a crear algo nuevo. Vos personalmente tenés que encargar de llevarlo a la transformación, de llevarlo a lo positivo, ¿verdad? Se trata mucho del poder personal o la falta del poder personal, la obsesión, el control, nada superficial, nada así como divertido,
Por eso cuando me di cuenta que ahí iba a la línea de Plutón, yo dije, ya era muy tarde para cambiar, ya tenía boleto y todo, pero bueno. La razón que viajé ahí es porque fui a Sri Lanka en busca de surfear olitas calientes, olitas más bonitas, más suaves. Ni estaba pensando en realidad en la astrocartografía en ese momento, yo solo estaba enfocada en mi surf. Pero cuando sí lo busqué en esta website en internet que voy a poner, porque ni me acuerdo, creo que es Astro no sé qué. En realidad me dijo primero, ninguna línea pasa por ese país, por Sri Lanka, pero la más cercana es la línea de Plutón. Y yo dije, oh, ok, great. Y esta website me dijo que debería analizar mi carta como si tuviera un ascendente de Escorpio, pero como había visto este video de Shana T que te dije, yo dije, no, yo voy a, yo voy a hacer lo que este muchacho nos está diciendo que hagamos, que analices tu carta así normal, pero que te enfoques a dónde te queda Plutón. Entonces lo que es importante es entender en qué condición tenés a Plutón en tu carta natal. Gracias a Dios, yo tengo a Plutón en un buen estado, suficiente buen estado, porque está en Escorpio, está en su propio signo. Eso es una buena señal. Lo malo es que me queda en la casa 7. Todas las conexiones personales son sumamente kármicas para mí, siendo un ascendente de Tauro. Y si vos sos ascendente de Tauro, decime en los comentarios si tenés esa misma experiencia en tu vida, que mucho de tu transformación llega mediante las otras personas que llegan a tu vida y que constantemente estás conociendo gente nueva, gente nueva, gente nueva. Entonces, ¿qué se supone que debe pasar si visito mi línea de Plutón? Se supone que debo de tener una transformación profunda, tener una experiencia que tiene que ver con mi poder personal o la falta de poder. Una experiencia que sea de un toque espiritual e intensa, porque Escorpio, tal vez la pérdida del control o la obsesión con querer controlar las cosas. Y por supuesto todo esto en el contexto de la casa 7, amistades, relaciones, negocios. Entonces la verdad es que yo pensé que algo muy mal me iba a pasar y me empezó a dar mucho miedo. Ya tenía la idea desde hace meses de que quería ir a Sri Lanka, entonces yo dije, me tengo que calmar, no tratar de controlar las cosas, o sea, solo mantenerme flexible a la situación y a las personas que se me presentan, ¿verdad? Y entonces, ¿qué me pasó de verdad? La verdad que me pasó todo eso. Y sí, algunas cosas traumatizantes. Originalmente yo quería ir a Hangama en Sri Lanka a surfear. Yo quería ir en marzo o abril, pero por razones de trabajo estaba muy ocupado. Y mi mamá, que me cuida a Fi, mi gatita, tenía que viajar tal vez, entonces no pude. Entonces había muchas razones porque yo no pude viajar durante esos meses, que es en realidad la temporada turística y la mejor temporada de surfear. Desde el principio no pude controlar la manera en que viajé. Entonces dije, bueno, me voy en mayo, o sea, ¿qué tan mal puede ser el clima en ese momento? Yo fui a Dream Sea, que ya saben que no estoy patrocinada por Dream Sea Surf Camp, pero por favor patrocínenme porque quiero ir a todos sus surf camps. Y era muy bonito, que quedaba enfrente del mar, pero el mar estaba muy bravo, entonces en realidad que desde el primer día que llegué me entró un pánico de que cómo voy a pasar esas olas, cómo voy a surfear esas olas. Y bueno, no sé si les he dicho yo creo que ya les he dicho en mi otro video de que les conté que surfeo, me da mucho miedo el agua, es un miedo con el que estoy tratando de superar y trabajando, ¿verdad? Entonces desde el primer día como que toda la experiencia fue muy intensa. Supe que, ok, me voy a tener que enfrentar a mis miedos, ya lo sabía porque voy a surfear, pero como que es muy incómodo, ¿verdad? Enfrentarte a tus miedos. Obviamente eso es una energía muy de Escorpio, ¿no? Y no saber qué miedos te vas a tener que enfrentar, o sea, cuáles reales y cuáles imaginarios. Y bueno, para ponerlo todo en un poquito de contexto, yo no sé si tal vez ustedes vieron las noticias de que hubo muchos incendios en Los Ángeles al principio del año. Uno pasó en Palisades, que es por la playa y muy cerca de donde yo estuve aprendiendo a surfear el otoño pasado. Imagínense que se estima que 80,000 edificios, casas, negocios, todo se quemaron. Y la mayor razón por que el incendio se apagó, gracias a Dios, fue porque empezó a llover. Y estuvo lloviendo tal vez unas 2 semanas. Entonces, inmediatamente que para ese incendio, todas las cenizas, la contaminación, quién sabe cuántos metales, líquidos, todo, se fue directo al mar. Y
Entonces, bueno, eso para explicarles que no he podido surfear. Entonces yo andaba como muy deprimida que todo lo que trabajé el diciembre pasado en el otro surf camp de Dream Sea, seguro que ya se me olvidó, no voy a saber cómo surfear, no voy a poder avanzar, voy a tener que volver a aprender. La verdad que no sucedió esto para nada y eso siento que fue la transformación más grande que vi, fue mi surfeo. Porque todo ese tiempo que yo no pude surfear, lo que hice fue meterme a un grupo de muchachas que anda en patineta. Y bueno, para yo aprender a hacer surf skate, que es una patineta que simula el surfeo, pero en la calle, ¿verdad? Pero la verdad que yo no pensé que me iba a ayudar tanto, porque yo solo he visto a gente más avanzada como usarlo para hacer ejercicios. Entonces, pero yo dije, ni modo, o sea, quiero conocer otras muchachas que surfeen para poder tener como amigas que surfean, porque solo conozco a una amiga que le gusta el surfeo. Sucede que el surf skate te ayuda aún si no sabes nada. Ok, entonces si a ustedes les gusta surfear, de verdad les recomiendo que se compren una patineta si pueden y que empiecen a surf skate. O aún así si no surfean, es súper divertido. Entonces bueno, el punto que quiero llegar es que fue como si no paré de surfear. Sí, al principio me tomé unas cuantas olas como para sentirme cómoda y no sé si estoy hablando mucho de surf, me dicen si les aburre esto. Me podía manejar a mí misma en la tabla de una manera que era intuitivo, que mi cuerpo, mis músculos ya sabían dónde debe estar, como te dije, las posiciones, mi peso, puedo doblar, mis brazos pueden hacer una cosa, mis pies pueden hacer otra, puedo ver, puedo escuchar, puedo seguir dirección, puedo hacer lo que hago en la calle, ahora lo puedo hacer en el agua. Sentí que avancé un montón y eso por supuesto inmediatamente me hizo sentir que hell yeah, como que I can do this, yo puedo surfear, yo puedo mejorar, yo puedo seguir y aún así si no puedo ir al océano todos los días porque yo viví deprimida y yo me obsesiono mucho con los deportes. Yo vuelvo a ver a mi tabla de surf aquí en el cuarto, me tortura verla y saber que no he ido a surfear, que no he ido al océano, que no estoy mejorando, que me voy a quedar atrás. Y entonces me trae mucha paz saber que, ok, si no puedo ir al océano todos los días porque tengo que trabajar, como 99% de las personas del mundo, ¿verdad? Entonces puedo enfocarme en patinar y ir mejorando poco a poco. Eso fue la transformación más grande que vi en Sri Lanka. Fue mi surfeo. La transformación salió a la luz. Ya entiendo cómo Plutón puede servir de una manera positiva. Pero yo también creo que ayuda que fui con cero expectativas. Ahora, no todo fue como así una fantasía de hadas, todo feliz, porque sí llegué a ver mi límite. Y casi me destruye el mar. Las olas no dejaban de seguir. Y yo sé que eso se oye tonto, porque obviamente que el mar nunca para, pero en los otros lugares que yo he surfeado, hay momentos que el mar sí se calma, aunque sea por unos minutitos, se calma y vos puedes remar, irte detrás de las olas, o hay un punto en que de verdad no hay olas, o las olas son tan pequeñitas que no las sentís. Como el tercer día que estaba en el campamento, traté de ir al line-up con el instructor y fíjense que yo era como 3, 4 días fui la única persona en el hotel, entonces eso fue otro regalo muy grande. Tuve muchas clases privadas o semi privadas y vea, yo sentía que ok, este es el lugar que ya no hay olas y no, ver si venía otra ola más y se venía otra ola más y rápidamente me cansé primero que todo. En eso se vino una ola bien grande y tuve que abandonar mi tabla y nunca pude volver a agarrar mi tabla. Y sí lo voy a admitir que totalmente, o sea, me ganó el pánico 100%, porque lógicamente, ok, pasa la ola, vos te hundís, ¿verdad? Bajo la ola, pasa la ola, te volvés a subir y agarras tu tabla, pero como que yo perdí el ritmo. Entonces yo volví a subir y yo sentía que yo estaba tratando de flotar, ¿verdad? Pero ya venía la otra ola, entonces ya tenía que aguantarme atrás. Entonces me cansé tanto de estar tratando de flotar que nunca pude llegar a agarrar mi tabla. Y no sé, como que en ese momento mi lógica dejó de funcionar. Entonces llegó un momento en que mi cerebro pensó, ok, yo no voy a durar en esta posición, necesito ayuda. Entonces, ¿qué fue eso? La destrucción de mi ego totalmente, ¿verdad? Tengo que darme por vencida,
a pedirle al instructor que me ayude a regresar a mi tabla. Y es que yo también soy muy baja. Mi instructor se podía parar y sus hombros salían del agua, o sea, no estábamos ni tan lejos. Pero yo soy muy baja, entonces yo no podía tocar el piso o la arena. Entonces él me ayudó, respiré, me subí en la tabla y irónicamente creo que tuve una muy buena ola, como por primera vez. Esa fue creo que la primera vez que pude estar en la ola, así en la ola verde. Se llama in the pocket, no sé cómo se dice en español, pero que está la ola así y tu tabla. Y fue rapidito porque ni siquiera podía como pensar en ese momento lógicamente, pero ni la pude disfrutar tampoco. Porque en ese momento ya tenía mucha ansiedad. Lo peor es que yo tengo ansiedad, así como ser humano tengo ansiedad, pero lo que más me cuesta de surfear es que el agua me da tanto miedo que me provoca la ansiedad. Obviamente yo dije, aquí voy a quedar palmada. Entonces, cuando yo me subí a la tabla y agarro esa ola, lo que yo ya me estoy dando cuenta que ya tengo muchos síntomas físicos. Ya tengo náusea, tengo los escalofríos. Entonces yo dije, no, yo tengo que ir a la orilla a calmarme, ¿verdad? Y según yo iba a volver a surfear el resto de la clase, pues cada vez que volvía a entrar al mar, aunque estuviera en el área más, ¿cómo se dice? Shallow, que no es honda, me volvía la náusea. O sea, era tanto la ansiedad que tenía que ya no podía como bajar a cero. Entonces tuve que sentarme en la arena y la verdad que lloré porque yo soy una atleta muy emocionada. Ya les dije en mi video de Marte en Piscis. Si ustedes no lloran por su deporte, no sé si lo aman, la verdad. Yo lloro por muchas cosas, pero más que todo lloro cuando estoy frustrada de que no puedo hacer mi deporte o que saber que llegué a mi límite me frustra mucho y yo sí me pongo a llorar. Pero bueno, me calmé, dije, ok, mañana volvemos a intentar y bueno, gracias a Dios que ese fue el peor y la única vez que sufrí físicamente en el agua ese viaje. Pero bueno, y muchas gracias a mi instructor David por ayudarme porque... Pero bueno, entonces yo creo que en realidad esa fue la peor pérdida de control en mi línea de Plutón, ¿verdad? O sea, literalmente no tenés ningún control en el mar. No creas que... Y yo nunca creo que voy a tener control en el mar, por eso me da mucho miedo, en realidad. Pero lo que digo es que ahí sí me sentí que, wow, fuera de control totalmente. Pero eso no fue la única vez. Casi me muerde un perrito. Sí me mordió, solo que fue suave. Yo creo que quería jugar conmigo, pero yo le sentí los colmillos. Tengo una foto de... Yo creo que él solo quería jugar, pero a mí me dio miedo. Yo me salgo de ahí, ¿verdad? Las otras cosas malas que pasaron en mi viaje de Sri Lanka, en realidad no me voy a quejar porque no fueron tan malas, pero sí me estafaron. Me hicieron unos robos turísticos, o sea, me cobraron un montón. Un taxista, un señor que manejaba un tuk-tuk, me cobró mucho más de lo que debía cobrarme y yo por andar con jet lag, o sea, súper cansada, me dolía el hombro, andaba buscando un lugar de masaje, como que no pude pensar bien y me cobró como unos $20 para un mini viaje que debía de haber costado 5 o $10 máximo, o sea, de verdad. Fui a buscar un lugar de masaje y estaba cerrado. La segunda persona que encontré también me quería cobrar más. Yo le dije, no, hasta el otro lado cobra menos. Ok, me bajó el precio más y yo, ¡ah! Necesito un masaje. Entonces lo pagué, pero estaba enojada porque yo sabía que el robo fue delante de mi cara, ¿verdad? Entonces, cuando ya estaba en el masaje y ya por fin me puedo relajar, ahí fue cuando me di cuenta que el señor de Tuk Tuk me hizo el robo, ¿verdad? Entonces yo sí estaba un poco molesta, pero como ya me había preparado a mí misma mentalmente que cosas malas pueden pasar, pues lo tomé más como, ni modo, ¿verdad? O sea, ¿qué más voy a poder hacer? Además que yo sí que creo que cuando la gente se aprovecha de ti y te trata mal, su karma le va a hacer pagar por todo eso. Entonces yo ni siquiera me tengo que encargar de tener como, ¿cómo se dice? Revenge.
ni nada de eso. Venganza. Ya para tener ese tipo de mentalidad y aprovecharte de la otra gente, me parece que ya estás viviendo una vida en que vos te sentís que no están pasando cosas buenas. Tal vez esa es mi interpretación. Pero, o sea, whatever. Esas fueron las 3 cosas malas que en realidad pasaron durante estas vacaciones. Y que en realidad yo sí los veo como muy conectados a la pérdida de control y al poder personal. Ahora que soy más señora, estoy en mi señora era, ¿verdad? Puedo como tener una mejor interpretación de estos sucesos. Puedo decir, ok, esto refleja el carácter de esta persona y no del mío. Pero si me hubiera pasado esto hace unos, no sé, 10, 15 años, cuando yo estaba en la universidad o cuando era adolescente, yo hubiera pensado que me pasaron esas cosas porque yo me lo merezco, porque la gente me desprecia o porque a mí solo me pasan cosas malas. Entonces también puedo ver que mi manera de verme a mí misma, apreciarme a mí misma también ha cambiado, ¿verdad? Y que yo tengo el poder de tomar las cosas de una buena manera o de una mala manera. Los otros aspectos de este viaje es un aspecto espiritual, intenso. Bueno, ya creo que compartí lo más intenso. Sentí que tuve muchas conexiones con otras personas que también eran muy espirituales o muy profundas. Creo que hablé de muchos temas muy personales con la gente. Hablamos de astrología, hablamos de la espiritualidad. Y de hecho conocí a muchas personas que tenían posiciones de Escorpio. Y esta me parece que es la transformación en la que yo estoy en mi vida, ¿verdad? Yo estoy tratando de transformar mi vida mediante la astrología. Hice una guía turística de un lago y fui a un templo budista y me dieron la bendición. Pudimos ver dónde va la gente a meditar y hasta me gustó mucho las clases de yoga. Hice clases de yoga yin, yoga con la profesora que se llama Dikra y me gustó mucho su clase. Y bueno, de hecho por eso voy a Dream Sea. Me gusta mucho la combinación de yoga y surfing y para mí es mi práctica espiritual, aunque sea, tal vez se oiga raro que surfeo sea espiritual, pero para mí es algo muy espiritual. Como les dije un poquito, llegué en la temporada baja, entonces casi no había mucha gente en el hotel. Unos 3 días yo estuve sola, completamente sola en el hotel, entonces sí había mucha oportunidad de como ser introspectiva. Les dije, al principio estaba como mucho pensando en mi miedo, ¿verdad? Pero estaba pensando acerca de estos temas mucho en este momento, como que el lugar en sí me dio la oportunidad de tener esta experiencia. Bueno, en conclusión, a lo mejor ustedes no quieren ir a su línea de Plutón. Si ustedes van a su línea de Plutón, deben de tener mucho cuidado y deben de prepararse ustedes mismos para saber que van a tener experiencias positivas y negativas. Yo soy una persona muy optimista. Me parece que lo que pasa negativo es una oportunidad para crecer, ¿verdad? O tal vez esa es la manera de que yo trato de lidiar con mis problemas, ¿verdad? Yo siempre estoy tratando de entender por qué pasó esto o cómo puedo aprender de esta situación. Y digo esto para comunicar que yo entiendo que para mí eso es muy fácil, pero para otras personas tal vez no les sale tan natural. Entonces, en realidad yo creo que hay que prepararse mentalmente si no va a su línea de Plutón. Sí, dependiendo qué tan bueno o tan mal lo tenés en tu carta natal, te va a retar en muchas áreas de tu vida, pero también creo que tal vez pueda darte la oportunidad de tener una transformación profunda. Y lamentablemente yo sí quiero regresar a la línea de Plutón porque me gustaría regresar a Sri Lanka a surfear durante la temporada alta y me gustaría mucho ir tal vez a ver elefantes. En este viaje por lo menos vi tortugas gigantes que yo sabía que pueden crecer muy grandes, pero wow. Me gustaría planear una vacación un poquito más larga para pasar varios días en diferentes lugares y obviamente surfear, ¿verdad? Eso es lo más importante para mí. Pero Sri Lanka fue tan lindo que me gustaría ver más de la naturaleza. Cuéntenme por favor si ustedes viven o han viajado a su línea de Plutón, cómo les fue. Pero bueno, gracias por ver mi video. Acuérdate que si quieres una lectura astrológica personal, las estoy ofreciendo en mi website fortunaastral.com. Y si no, aquí te queda otro video para que sigas aprendiendo aquí en YouTube conmigo gratis. Y nos vemos en la próxima.